Y comenzamos con nuestra reflexión de esta mañana, que versa sobre la confianza. Esa confianza que hizo posible que el pequeño David venciera al imponente Goliat. Y confianza que en nuestros días pues se convierte en algo prioritario, porque en estos tiempos de crisis en los que estamos viviendo, pues justamente de lo que adolecemos es de una gran desconfianza, porque esas crisis pues están asociadas al derrumbe, a la caída de ciertos paradigmas, de ciertas instituciones, de ciertas organizaciones. En fin, generalmente cuando se presenta una crisis es porque algo ya está dejando de funcionar y tenemos que abrirnos a algo nuevo. Y pues hay mucha incertidumbre, hay desequilibrios y eso genera pues temor, preocupación, lo cual se traduce en una gran desconfianza. Y como lo vamos a reflexionar hoy, la confianza comenzamos a cimentarla con la aceptación de lo que sucede en nuestras vidas, de lo que somos cada uno de nosotros, y también aceptar la realidad en general. Y es que, como lo vamos a considerar a lo largo de esta reflexión, pues solemos vivir en un estado de bloqueo habitual, permanente, porque solemos estarnos peleando con aquellos aspectos de la realidad que nos disgustan, que no entendemos, que no coincide o concuerda con nuestras expectativas. Y en ese estarnos peleando con esa realidad, en vez de centrar lo mejor de nuestra atención, de nuestro tiempo y de nuestra energía para descubrir formas para mejorarla, seguimos pretendiendo que, como por arte de magia, esa realidad pueda cambiar, pueda transformarse y pues convertirse en algo mejor, pero sin nuestra participación, sin que nos involucremos, pues será verdaderamente difícil que la realidad pueda mejorar. Pero también, ¿qué tipo de implicación podemos pretender en el transformar la realidad si nos encontramos en un modo pesimista, si nos encontramos en un estado de desconfianza? Pues realmente muy poco, y lo poco que se pueda esperar de nosotros pues será bastante deplorable o negativo, porque no se puede generar grandes cambios, o al menos no grandes cambios positivos, si nos encontramos y nos mantenemos en un habitual estado de desconfianza. Y justamente la desconfianza se empieza a nutrir, se empieza a acrecentar justamente con la experiencia de la resistencia, con ese no acabar de aceptar que hay aspectos de la realidad que están fuera de nuestro alcance, y además cometer el error de perder de vista aquellos aspectos de nuestras vidas que sí están en nuestro alcance. Y no solo eso, sino que además dependen directamente de nuestra disposición personal para llevarlos a cabo, para corregirlos, para cambiarlos o para superarlos, si fuese el caso. En definitiva, pues muchas personas se encuentran desgastándose, tratando de afrontar, de abarcar situaciones que están fuera de su alcance e inclusive que ni siquiera les corresponde abarcar, y están descuidando, por otro lado, atender aquellas situaciones que sí dependen de sí mismos, desatender aquellas relaciones sobre las cuales se puede hacer algo para mejorarlas, porque se tiene cierto radio de influencia sobre ellas, y pues en vez de hacerlo así, pues más bien nos estamos dejando llevar por esa corriente de negatividad, de pesimismo, que cada vez caracteriza más a nuestro entorno, y que en tiempos de cambio, pues la verdad es que poco ayudan para poder aspirar a un escenario mejor en nuestras vidas, tanto en el ámbito personal como en el ámbito familiar, social, político, económico y hasta religioso, porque todas las instituciones están de alguna manera tambaleándose. Y es que ya tenemos que plantearnos nuevas y mejores formas de pensar para que también seamos capaces de lograr nuevas y mejores formas de proceder. Porque lo que queda claro es que si las crisis que estamos viviendo se están amplificando de tal manera que están abarcando prácticamente todos los ámbitos de nuestras vidas, pues eso es señal inequívoca
de que necesitamos cambiar justamente nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de proceder. Pero en ese proceso de cambio necesitamos, reitero, vivir confiadamente, con una mente que confíe en los propios recursos, con una mente que confíe en los recursos de los demás y con una mente que confíe en un orden superior, llamémosle como le llamemos, pero que definitivamente creemos que está al final del día detrás de todo el teje-maneje de la experiencia humana y de hecho detrás de todo el movimiento del universo. Y en ese esquema es importante que lo primero que hagamos es un acto de humildad para aceptar las cosas como son en primer término y dejar de perder tiempo y de gastar energía en pelearnos con aquello que, punto número 1, no podemos cambiar, y punto número 2, pues nos está distrayendo de aquello que sí podemos cambiar. Y es que estamos tan atentos queriéndole quitar la paja al ojo de los demás que no estamos contemplando la viga en el nuestro. Y en ese sentido, pues estamos generando pues más inestabilidad en nuestro entorno, estamos generando más incertidumbre, estamos tal vez hasta fastidiando a los demás, cuando tendríamos que centrarnos en procesos de cambio profundo en cada uno de nosotros. Y la aceptación requiere justamente de humildad, porque la humildad nos hace objetivos. Lejos de esa caricatura conceptual en la que se suele considerar a la humildad como una disposición para la dejadez, para permitir la humillación, una caricatura conceptual en la cual percibimos a la humildad como un hacernos menos o sentirnos menos frente a los demás, la realidad es que la humildad no tiene nada que ver con esa postura pusilánime y mezquina, sino todo lo contrario, tiene que ver con un punto de partida preciso y además imprescindible para el progreso personal y la posible transformación para mejor de la realidad. ¿Y a qué me refiero? A ese punto de partida que se llama objetividad. Es decir, a esa disposición de ver las cosas como son, de ver a las personas como son y de no distorsionar esa percepción de cómo son las personas y las cosas por nuestra expectativa, por nuestro modelo de cómo deberían de ser, según nosotros además, esas personas y de cómo deberían de ser las cosas. Si yo sigo comparando la realidad con esquemas del tipo debería, seguiré quejándome de la realidad, pero no haré nada al respecto para mejorarla, en primer lugar porque ni siquiera la estoy contemplando como es. Porque dos grandes contaminantes de nuestra percepción de la realidad son, en primer lugar, el juicio. Cada vez que enjuiciamos algo o enjuiciamos a alguien, y no se diga cada vez que nos enjuiciamos a nosotros mismos, estamos cargando emocionalmente la percepción sobre esa situación, sobre esa persona o sobre nosotros mismos, porque estamos etiquetando a esa situación, a esa persona o a nosotros mismos. Y cada vez que etiquetamos, estamos generando lo que podríamos denominar una sentencia intelectual, ¿no? Estamos encorsetando la realidad de una persona, estamos encorsetando la realidad de una situación y no estamos dando cabida, no estamos dando la posibilidad de que se puedan presentar otro tipo de experiencias, otro tipo de formas o de fondos, porque en esa etiqueta nos cerramos, nos generamos fijaciones muy fuertes y ya no damos pauta para que las cosas o las personas puedan ser de otra manera, o al menos nos puedan demostrar que pueden ser de otra manera. Y entonces ahí vamos por la vida sentenciando a los demás, sentenciándonos a nosotros mismos a través de esos fatídicos e inflexibles juicios que no hacen más que apartarnos cada vez más de la realidad, porque nos lleva a distorsionarla cada vez más. ¿Y cómo podemos mejorar algo si de entrada no lo estamos viendo como es? Pues es imposible. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar o cortos o nos vamos a exceder en términos de alcances, porque no estamos viendo las cosas como son. No puedo mejorar lo que ni siquiera puedo percibir tal como es. Y si no puedo percibir las cosas tal como son, si no puedo ser objetivo, pues entonces lo único que se puede esperar de mí es que o asuma una postura pasiva respecto a la situación o simplemente la empeore, porque no estoy siendo objetivo
a la hora de percibirla con nuestra reflexión. Y bueno, pues si la primera forma de contaminar nuestra percepción de la experiencia cotidiana en nuestras vidas es a través de los juicios, la segunda manera es a través de las expectativas que luego nos formamos y que justamente por no ser objetivos, por andar enjuiciando a las situaciones o a las personas, nos vamos creando expectativas que no son realistas, que no son proporcionadas a lo que podemos esperar o de los demás o de la vida misma. Y entonces en esas expectativas, pues lo que estamos generando es una frustración acumulada a lo largo del tiempo, porque al no partir de una base objetiva, pues simplemente no se van a cumplir. Las podríamos catalogar más bien como una especie de fantasías, más que expectativas. Y bueno, pues las fantasías no se suelen cumplir, sino que las expectativas se hacen realidad cuando trabajamos con confianza, con determinación, con persistencia, a través de un proceso para poderlas hacer realidad. Pero si no parto de una objetividad y esa objetividad no la voy a lograr si sigo haciendo comparaciones, si sigo poniendo etiquetas a los demás y a las experiencias y a las situaciones, que estoy viviendo, pues no voy a lograr seguir un proceso que también sea objetivo para lograr el resultado que quiero. Y es por eso que tantas personas viven inmersas en la desconfianza. Es por esa razón que muchos viven de manera insegura, porque claro, no se han puesto a considerar, seguramente porque no lo sabían, que tienen que primero, antes que nada, ser objetivos. Si no somos capaces de ver las cosas y de ver a las personas tal y como son, sin entintarlas con nuestra propia forma de ser o entintarlas con nuestras expectativas, bueno, pues entonces no estaremos en condiciones de identificar de qué formas podemos mejorar la realidad. Entonces la aceptación, por eso, es el punto de partida para poder construir nuestra confianza personal y nuestra confianza en general en la vida misma. Y es que la aceptación se suele confundir con la rendición. Y claro, a quien le gusta sentirse rendido o a quien le gusta rendirse frente a las adversidades. Bueno, pareciera ser que a muchos, por cierto, porque de no ser así, pues no habrían tantas personas que a lo largo del camino se quedaran varadas, tiradas, estancadas, en las que, pues si bien pudieron haber iniciado con entusiasmo, con ilusión, pues a la hora de las dificultades, a la hora de las exigencias, pues terminaron tronando o terminaron desistiendo porque les faltaba haber partido de bases sólidas, reales, en las cuales pues tal vez hubieran hecho un cálculo mejor sobre lo que hubiera implicado en términos de esfuerzo, en términos de tiempo, en términos de entrega, en términos de renuncia, haber podido lograr ese objetivo que inicialmente se había planteado. Y entonces, claro, cada vez que no se logra un objetivo que se ha propuesto, pues se empieza a acumular esa frustración que a su vez empieza a alimentar un creciente estado de desconfianza. Y claro, cuando te propones otra cosa a continuación en tu vida, pero partiendo de una base de desconfianza, pues ya tienes una seria desventaja para poderlo llevar a cabo. Porque si no partimos de un cimiento firme, sólido, pues no podemos pretender una gran construcción en nuestras vidas. Pues de igual forma, tampoco podemos pretender grandes logros, grandes alcances que van a requerir de procesos arduos, de procesos exigentes, de procesos tal vez hasta lentos, y que de no disponernos a cumplirlos con cierta dosis de confianza, o mejor dicho, con un completo estado de confianza, pues simplemente no lo lograremos. Y a las primeras de cambio, en el momento en el que se empiecen a presentar dificultades, pues empezaremos a sucumbir y lo más probable es que nos quedemos, reitero, varados a medio camino. Pero no por falta de potencial, que quede bien claro, rara vez es por eso
que no se complete un proceso hacia el logro. La verdad es que la mayoría de las veces esos procesos no se logran porque no se confió lo suficiente. Y en este sentido, la desconfianza termina ganando emocionalmente porque nos genera un estado de inseguridad tal que terminamos por mejor desistir y conformarnos con lo que más o menos se haya logrado avanzar, o simplemente rendirnos ante el hecho de que no avanzamos mayor cosa. Y claro, bajo esa percepción errónea de lo que es la aceptación, porque la aceptación, insisto, no es rendición, pues muchas personas piensan que lo que procede a hacer pues es rebelarse, es pelearse, es quejarse, es de alguna manera resistirse a lo que sucede, y entonces se pueden hasta lograr estados de violencia en ese estado de resistencia que no hacen más que empeorar las cosas en definitiva. Porque cuando nos mantenemos un largo tiempo en un estado de desconfianza, pues terminamos cayendo en un estado de desesperanza y puede culminar inclusive en un estado de desesperación. Pero es que el punto de partida fue el erróneo. A lo mejor sí no teníamos las habilidades o las aptitudes necesarias a la hora de emprender algo, pero pues tampoco eso puede explicar o justificar el que no logremos nuestros cometidos, porque la realidad es que muchas de esas habilidades, muchas de esas aptitudes las vamos desarrollando a lo largo del proceso, ¿no? Al andarse ese camino, y en ese andar vamos desarrollando la inteligencia, vamos desarrollando la perspicacia, vamos desarrollando la experiencia para poder lograr cumplir nuestros objetivos. El problema entonces no suele ser un tema de falta de habilidad o de falta de preparación, puede llegar a serlo, pero la mayoría de las veces es un problema de falta de confianza. Inclusive muchos bloqueos mentales tienen su origen en esa falta de confianza inicial, en ese dudar desde el principio que se pueda culminar el proceso y lograr el objetivo, o también una todavía más impresionante forma de bloquearnos es cuando sí logramos el objetivo que nos habíamos planteado, pero dudamos de nuestra posibilidad de mantenerlo a lo largo del tiempo, y entonces sí puede darse que logramos un objetivo, que alcancemos una meta, pero también suele darse que una vez que la hemos alcanzado la perdamos por esa desconfianza, por esa inseguridad, por esa gran capacidad que tiene nuestra mente de dudar, que es una capacidad que si supiéramos emplear podríamos avanzar muchísimo, pero que lamentablemente no sabemos emplear. Y entonces aquello positivo que tenga que ver con nuestros ideales, con nuestros valores, con nuestras realizaciones personales, pues lamentablemente tenemos la tendencia a dudar de que podamos lograrlo. Pero esa duda tendríamos más bien que aplicarla sobre aspectos negativos en nuestras vidas, ¿no? Ojalá pudiera dudar de creencias negativas mías o de creencias limitantes. Ojalá pudiera dudar y desconfiar de mis etiquetas, de esos juicios a los que acabamos de hacer referencias, y entonces ahí sí se vale que dudemos, y ahí sí sería bastante eficiente que lo hiciéramos. Pero no, lamentablemente solemos dudar de nuestras capacidades, solemos dudar de nuestro potencial, solemos dudar de los demás. Claro, hay personas que sí pueden merecer nuestra desconfianza, pero también es cierto que todos merecemos una segunda oportunidad, y muchas veces esa desconfianza nos lleva a no dárselas a otros, y también a otros a no dárnoslas a nosotros mismos. Por eso es muy importante, amigas, amigos míos, que nos dispongamos a aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar y asumir con determinación aquellas que sí están en nuestro alcance, y disponernos con objetividad a encontrar formas de mejorarlas para transformar nuestras vidas, y con nuestras vidas empezar a transformar progresivamente a nuestro entorno. Bien, continuamos con nuestra reflexión sobre la aceptación y la confianza.
Y bueno, se preguntarán y me preguntarán, bueno, Andrés, ya de acuerdo, aceptar las cosas como son y qué sigue después. Porque ya una vez que hemos aclarado que la aceptación no tiene nada que ver con una rendición, pues también queda claro que no se trata de una postura pasiva ante la vida, ante las circunstancias, no se trata de un cruzarnos de brazos y simplemente conformarnos con ser espectadores de lo que ocurre en nuestras vidas. No, nada más lejano como propuesta a la realidad, porque soy un ferviente creyente de la importancia que tiene que asumamos una postura, un rol protagonista en nuestras vidas y no de simples espectadores. Lo que sucede, es que si seguimos peleándonos con aquello que no podemos cambiar, seguiremos, insisto, perdiendo tiempo y energía de manera innecesaria y de manera estéril. Una vez que hemos decidido dejar de pelearnos y aceptar las cosas como son, a las personas como son, lo primero que vamos a lograr es lo que yo llamo un proceso de recuperación interior. Es decir, como ya no estamos desperdiciando nuestra energía ni nuestra atención en aquello que de todas maneras no podemos cambiar, entonces empezamos como a recuperarnos en términos de esa energía interna que podemos ir acumulando de nueva cuenta, y esa sola experiencia de reparación, de reposición, por decirlo de alguna manera energética, pues ya va haciendo incrementar nuestra experiencia de confianza. Porque también mucho de la desconfianza se suele alimentar y acrecentar cuando nos sentimos cansados, cuando estamos desgastados, cuando por ese mismo desgaste y cansancio pues no nos sentimos con las fuerzas necesarias para emprender o para perseverar, y el solo hecho de que ya dejemos de pelearnos con aquello que no podemos cambiar pues nos va a permitir restablecer esa fuerza interior. Ahora, no solo de eso se trata el proceso de aceptación encaminado a la confianza, sino que también va sucediendo algo muy interesante. Como voy practicando el dejar de juzgar, y como voy dejando también de crearme expectativas irrealistas, entonces mi capacidad de atención se va haciendo cada vez más profunda. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando mi capacidad de atención se va profundizando, voy siendo capaz de percibir aspectos que antes no percibía, y es como si la naturaleza misma de las cosas se me fuera a revelar y a manifestar, de tal manera que voy a encontrar seguramente o formas de superar esa situación sobre la cual no puedo hacer nada, o voy a descubrir formas para realmente poder mejorar esa situación. Pero porque ya hice a un lado a la queja de mi mente y su subsecuente carga emocional negativa, y entonces ya puedo ver con mayor claridad y, reitero, con mayor profundidad lo que sucede a mi alrededor, pero algo todavía más importante aún, puedo empezar a percibir con mayor claridad y profundidad lo que sucede dentro de mí. Y entonces, amigas, amigos míos, descubrimos algo que es muy importante y a la vez muy poderoso. Vamos a descubrir que realmente de lo que se trata el desafío de la vida es de todo lo que tengamos que trabajar en nosotros mismos para mejorar. Y que una vez que logramos esa mejoría internamente, ahí sí, entre comillas, como por arte de magia, vamos a empezar a notar cómo todo empieza a acomodarse y a mejorar fuera de nosotros. Y es que solemos estarnos equivocando en el sentido del proceso del cambio, porque pensamos que cuando mejoren las cosas fuera de nosotros, entonces mejorarán dentro de nosotros. Y el proceso es exactamente el contrario, es lo inverso. Primero tengo que disponerme a trabajar en mí para poder aspirar y esperar que todo empieza a mejorar fuera de mí. Y cuando hablamos de ese trabajo interno, ¿a qué nos estamos refiriendo principalmente? Bueno, nos estamos refiriendo justamente a lo que mencionábamos al inicio de este programa, a trabajar en nuestra manera de procesar, es decir, nuestra forma de pensar, y trabajar en nuestra manera de proceder, lo cual significa nuestra actitud. Entonces, si yo trabajo sobre mis percepciones y sobre mis actitudes, estaré generando un proceso de transformación personal.
Y entonces ahí sí es cuando voy a empezar a ver cómo mejora mi entorno familiar, cómo mejora mi entorno profesional, cómo mejora mi entorno social, y así de una manera secuencial y progresiva el círculo de influencia de mi propio cambio se va expandiendo cada vez más y más en la medida en que el cambio sea más profundo, interiormente hablando. Y entonces, trabajar sobre mis percepciones, pues ya lo dijimos, tiene que ver con ser objetivos, con dejar de juzgar, y trabajar sobre mis formas de proceder tiene que ver con mi actitud, con trabajar mi actitud habitual. Y la actitud, en esencia, ya lo hemos planteado en otras reflexiones, puede ser o humilde o puede ser soberbia. Y entonces, en la actitud humilde, yo, sin confundirla con sumisión, yo asumo una postura abierta, una postura respetuosa frente al flujo mismo de la vida y con disposición al cambio si es que me corresponde participar de algún tipo de cambio fuera de mí, pero en donde principalmente me sigo centrando en mi propio cambio personal. Un cambio personal en el cual asumo con responsabilidad el tipo de respuestas y el tipo de compromisos que estoy asumiendo. O sea, en primer lugar, respuestas que estoy generando cuando algo sale mal o cuando algo inesperado se presenta en mi vida, y también compromisos que estoy asumiendo para que aquello que asuma como tarea, aquello que asuma como algún tipo de función o responsabilidad, la desempeñe lo mejor posible, partiendo de la base de que lo que me rige es un código de honor personal y ya no un estado de ánimo sobre el cual habitualmente no tenemos ningún tipo de control, ni siquiera de un manejo. Y es que así viven muchas personas. Muchas personas se desempeñan, se desenvuelven de acuerdo a sus estados anímicos, cuando tendrían que hacerlo de acuerdo a un código de honor personal, y un código de honor personal que a su vez se rija por una escala de valores personales. Y en ese sentido, bueno, pues tener bien claro que lo que yo pueda lograr fuera de mí será resultado, será manifestación de lo que haya logrado dentro de mí, en términos de precisamente centrarme en la realización de esos valores personales y no simplemente estarme ocupando de encontrar formas de sentirme bien la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Por qué? Porque ya lo hemos también planteado en otras ocasiones, no se trata la vida de cómo nos sentimos, sino que se trata en realidad de cómo somos, y entonces ya no tiene que ver tanto con un tema de bienestar, sino con un tema de compromiso con la vida, porque asumo convertirme en la mejor versión de mí mismo para poder ofrecer lo mejor de mí mismo a mi entorno, y entonces que mi entorno empiece a progresar también. Aprovecho para agradecer sus mensajes, en este caso de WhatsApp, que nos dice Lupita Tiscareño: felicidades por tan gran programa, aprendo en media hora lo que no se puede aprender en 10 años. Gracias al gran equipo de reflexiones, gracias de verdad. No, pues gracias a ti, Lupita, por seguirnos, y nos da mucho gusto que el contenido de este programa te esté siendo de utilidad. También otro mensaje de WhatsApp nos dice: pero el juicio va a la par con lo bueno o lo malo. ¿Cómo encontrar la verdad? Es complejo, nos escribe Marta de San Juan. Saludos a todos los que nos escuchen allá en San Juan, y particularmente a Marta. Y continúa: ¿podría explicar un poco más la aceptación de las malas situaciones, personas y objetivos? Bueno, sí, con mucho gusto, Marta. A ver, en el tema del juicio, efectivamente la trampa consiste en que pensamos que tiene que ver con la percepción de lo bueno y de lo malo. El problema es que generalmente lo bueno y lo malo, entre comillas, tienen que ver con definiciones personales, y entonces ahí es donde surge la etiqueta. O sea, muchas veces lo bueno, muchas personas lo traducen o lo equiparan con me gusta, y muchas veces lo malo, también entre comillas, muchas personas lo equiparan con lo que me disgusta. Y entonces ya resulta que llegamos a un grado de subjetivismo y relativismo tal que ya lo bueno tiene que ver con lo que me gusta y lo malo tiene que ver con lo que me disgusta. Y no, el parámetro de referencia en la percepción objetiva no es si me gusta o me disgusta,
sino si va en favor o en contra de mi naturaleza y la naturaleza de los demás. Es decir, si tiene sentido o no. Entonces, ¿cómo afrontar una situación negativa? ¿Cómo afrontar una relación negativa? ¿Cómo afrontar cualquier experiencia negativa? Bueno, primero hay que cuestionarnos si realmente es negativa. Porque, insisto, no podemos, bueno, sí podemos cometer el error, pero hay que dejar de hacerlo, de que por el simple hecho de que no me gusta, entonces ya le pongo la etiqueta de negativo, sin que necesariamente sea así. En un proceso de madurez interior, lo que tenemos que ir logrando si seguimos esa ruta de regirnos por un código de honor personal más que por un estado anímico personal, lo que vamos a ir logrando es justamente identificar que de lo que se trata es de si tiene sentido o no lo que me está pasando. No si me agrada o me desagrada, no si me gusta o me disgusta, sino cuál es el sentido que puede tener. Si yo me mantengo en un estado de confianza, significa que me mantengo en un estado, vamos a llamarlo así, de no bloqueo, de no resistencia y por lo tanto de cierta quietud mental. Cuando estoy mentalmente quieto, tranquilo, puedo apelar a mi conciencia para que sea mi conciencia quien dictamine si tiene sentido o no eso que me está ocurriendo, si tiene sentido o no eso que quiero lograr. Y ya dejar de medir las experiencias y de valorarlas o catalogarlas por si me gustan o me disgustan. Espero que haya quedado claro, Marta, y saludos allá en San Juan del Río. Por su parte, José Luis Fonseca de Colinas del Sol, saludos a todos los que nos escuchen allá en Colinas del Sol, nos dice: felicidades por el programa, buen desarrollo del tema. Gracias, José Luis, gracias por acompañarnos. Y por su parte, Guadalupe Mares, tocaya de apellido, de Satélite, nos dice que pide nombre de la música. Sí, con mucho gusto. La primera canción se llama Tu amistad me hace sentir bien, con Alex Campos, y a continuación vamos a escuchar la siguiente y ahí les daré el título. Pero como sea, que nos quede ahorita bien claro este punto, se trata de que vivamos de acuerdo a un código de honor que se centre en valores y que no nos sigamos obsesionando con nuestro estado anímico para que podamos desarrollar ese estado de confianza. Bien, acabamos de escuchar la canción de Destino Casualidad con Melendi, y pues antes de terminar, se nos ha acabado el tiempo, pues quiero agradecer también un WhatsApp en el que nos escriben: felicitaciones por su programa, quisiera tener memoria de fotografía y grabarme todo. Saludos. Pues gracias, no sé quién lo escribió, pero bueno, pueden seguir a través de la página de RTQ en internet nuestros programas. De iVoox, perdón, ya me están corrigiendo aquí, con reflexiones, iVoox reflexiones y la fecha del programa, y ahí pueden volverlo a escuchar. Por su parte, Lorena Delgado nos dice: buenos días, señor Mares, excelente programa, que tenga usted excelente día. Gracias, igualmente, Lorena. Y por su parte, Betty de Garambullo felicita el programa, me sirve de mucho. Creo que hoy el programa es muy especial. Para mí ha sido mejor alejarse antes y cambiarlo. Dejé de gastar mi energía. Pues muy bien, felicidades, Betty, qué bueno que así sea. Y bueno, pues antes de despedirnos, quiero invitarlos. Hoy voy a dar un webinar en la noche a las 9 por Facebook Live. A los que estén interesados, es sobre el tema de crisis económica. También sé de cuestiones económicas, pues soy economista. Los que estén interesados en participar, es gratuito. Hoy a las 9 de la noche, por favor manden un mensaje de WhatsApp al 442-233-6835. 442-233-6835. Ahí manden un mensaje de WhatsApp para que les manden el enlace de Facebook a través del cual voy a dar el webinar. Y bueno, pues para cerrar nuestra reflexión de hoy, se trata de que dejemos de pelearnos con aquello que no podemos cambiar, dejemos de neciar, como también se dice, que habla de una actitud soberbia y pues que muy poco nos sirve para realmente poder aspirar a mejorar nuestro entorno, que, como lo hemos planteado en esta mañana, solo podemos realmente aspirar a mejorarlo si estamos mejorando internamente, y no nos sirvamos de estos tiempos críticos que estamos viviendo para justificar nuestra pasividad, para excusarnos de esa seria y gran responsabilidad que tenemos en la vida de, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, buscar convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos, gracias allá en la producción
a la Virichina y gracias al Chilo en los controles como siempre, y gracias a usted por acompañarnos en este programa. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.